Bueno, hola. Bien, vamos a continuar con nuestro curso de programación orientada a objetos. En este video vamos a ver el concepto de arreglo y un pequeño ejemplo de lo que es un arreglo en Java. Para comenzar, vamos a ver que un arreglo es una lista de elementos que todos tienen un tipo de dato en común. De tal manera que un arreglo debe de tener un nombre que lo identifica, el tipo de datos de todos sus elementos y su tamaño debe de ser especificado. Esto es porque los arreglos son considerados estructuras de datos estáticos. Quiere decir que son de tamaño fijo y nosotros vamos a tratar de predeterminar el tamaño del arreglo antes de su ejecución, ya que durante la ejecución no podemos hacerle cambios al tamaño del arreglo. Aquí tenemos un ejemplo de un arreglo que se llama miArray. Es un arreglo de 8 enteros. En Java, de igual manera que como se manejan en C, nosotros vamos a ver que los arreglos, la primera posición del arreglo del primer elemento va a tener un índice de posición 0 y va a terminar en el tamaño del arreglo menos 1, es decir, que cuenta el 0 como un elemento, luego sigue 1 hasta, en este caso son 8 elementos, y su iteración iría del 0 al 7, ¿ok? Entonces, vamos a ver en este número de la parte de abajo, lo vamos a identificar como un índice, a partir del cual vamos a acceder a la posición del elemento que está en el arreglo. ¿Cómo se hace la declaración de arreglos? Para declarar, nosotros podemos hacer una declaración de este tipo donde decimos que mi array es un arreglo de enteros. Este es un tipo de datos primitivo. Sin embargo, no estamos especificando el tamaño. Si nosotros queremos hacer la especificación del tamaño, podemos posteriormente, después de hacer esta declaración, decir que mi array va a ser un new int de tamaño 8. New es un operador que nos permite crear o construir objetos, de tal manera que nosotros no debemos olvidar que los arreglos en Java son considerados objetos. En el momento en el que yo estoy declarando algo que va a tener un tamaño de más de 1 con los corchetes, esto ya es considerado un arreglo, por lo tanto lo tengo que crear utilizando el operador new. Y esto lo que está haciendo es reservar 8 espacios de enteros en memoria, ¿ok? Estos espacios, como vimos en la imagen anterior, van a ir del 0 al 7, ¿ok? Otra forma de hacerlo, evitando hacer dos instrucciones, es en una sola instrucción hacer la declaración y la reserva del espacio. Aquí estamos haciendo declaración y reserva. No estamos haciendo asignación de valores, solamente la reserva del espacio. ¿Cómo se hace la asignación de valores? Para asignar los valores, el arreglo ya debe de haber sido declarado y su tamaño también debe de haber sido definido, de tal manera que el valor 3 va a ocupar la posición 0 del arreglo, el 6 la posición 1, el 3 la posición 2, y así sucesivamente ustedes pueden ir asignando los valores a cada una de las posiciones del arreglo. Ahora, existe una manera de hacer una declaración, reserva de espacio e inicialización, que es declarar un arreglo de enteros sin especificar el tamaño y asignarlo inmediatamente a un conjunto de elementos, por supuesto del tipo declarado, y estos, pues la cantidad que aquí haya, van a ser, este es el 0, el 1, el 2, el 3, o sea, las posiciones que ocupa, este 3 está en la posición 0, este 6 en la 1, este 3 en la 2, así sucesivamente, de tal forma que también se puede crear un arreglo en una sola instrucción.
La forma como nosotros vamos a iterar sobre los arreglos es principalmente utilizando ciclos for. ¿Por qué? Porque como mencionamos anteriormente, un arreglo ya es considerado un objeto. Por tal razón, un arreglo como objeto tiene acceso a ciertos métodos, específicamente este método length me permite calcular el tamaño del arreglo, me devuelve un entero que es el tamaño del arreglo. Entonces, yo voy a iterar sobre un arreglo independientemente del tamaño que tenga, empezando con voy a utilizar una variable i que va a recorrer los índices del arreglo desde su posición 0 hasta el tamaño del arreglo. Pero vean cómo aquí yo voy a manejar que mientras que la i sea menor que, porque el tamaño, en el caso de este ejemplo que estamos viendo, pues sería de 8, pero yo necesito iterar del 0 al 7. Por eso utilizo el menor, no utilizo menor o igual. Y los incrementos de esta variable con la que voy a iterar pues van a ir de 1 en 1. Entonces un ciclo for es uno de los ciclos más adecuados para trabajar con arreglos. También vamos a ver que nosotros vamos a poder generar arreglos de otros tipos. Nosotros podemos utilizar valores de los arreglos que sean de tipo primitivo, de datos primitivos como el int, doble, float, char, pero también puedo crear, y es muy frecuente que esto sea una necesidad, arreglos de objetos, como un arreglo de estudiantes, un arreglo de libros, un arreglo de diferentes tipos de objetos. Entonces, eso es la forma como nosotros podemos utilizar arreglos de diferentes tipos. Para declarar un arreglo de tipo objeto, por ejemplo, aquí yo estoy utilizando una declaración haciendo que sea privado. Este arreglo va a ser con un modificador de privado. Estoy diciendo que esta lista de alumnos es una declaración de una lista de alumnos sin tamaño. Va a ser un arreglo de objetos tipo estudiante, ¿ok? ¿Cómo se puede crear esta lista? Entonces son 3 pasos. Se declara el arreglo, se crea el arreglo y luego para instanciar se van a ir creando objetos del tipo específico y se van a ir añadiendo al arreglo. Para crear el arreglo, yo, por ejemplo, si quiero hacer una lista de 10 alumnos, ¿qué hago? Pues lista alumnos, new alumno 10. Esto lo que me haría es una reserva de 10 espacios para almacenar referencias a objetos de una clase alumno. Luego, ya en cada posición dentro del arreglo, en mi lista alumnos, yo voy a crear alumno por alumno y lo voy a asignar. Uno por uno lo voy a ir asignando a mi arreglo. Bueno, por ahora es todo en lo que se refiere a arreglos. Veremos también un ejemplo práctico en el siguiente video. Muchas gracias.